Lo dijo en la primera hora. Seguimos, 7:37 en la mañana, gracias a nuestra audiencia que como siempre nos sigue, nos acompaña a través de las diferentes posibilidades que tienen ustedes para amplificar este espacio de noticias, la señal de radio en 18 de las 24 provincias del país, la internet www.sonorama.com.es, las plataformas digitales, en Facebook somos Radio Sonorama, en YouTube somos Sonorama TV. Seguimos. A las 7:38, Pavel Muñoz visita nuestra mesa de trabajo. Él aspira a llegar a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito por Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, doctor Muñoz? Bienvenido. Fabricio Belkis, buenos días, qué gusto saludarlos y evidentemente un abrazo para la audiencia, amplia audiencia, entiendo que nos puede ver y escuchar. Gracias. Gracias. ¿Cómo siente usted hasta el momento la campaña? Le hago esta pregunta, lo hablábamos fuera de micrófonos. Daría la impresión que la campaña electoral propiamente dicha no termina de despegar. Me da la impresión incluso que hay una suerte de apatía por parte de buena parte del electorado, que tal vez está más pendiente de otro tipo de situaciones alejadas de la campaña. Coincido con esa, digamos, mirada de ver la campaña por algunos elementos. Yo diría tal vez 2 o 3. El primero, Fabricio, ya vamos a topar los temas más coyunturales, además vamos a topar de lo contentos que estamos por el Mundial, ¿sí? Pero hay un elemento sobre todo anterior y que marca, me parece, el estado anímico de los ecuatorianos en todos los casos y de los quiteños también, evidentemente, y quiteñas en particular, que es el estado anímico. Quienes hacen encuestas, quienes conocen encuestas, yo me he dedicado también un poco a estudiarlas, lo que se llama opinión pública, Demoscopia, llegamos a una conclusión, Fabricio Belkis, que tenemos el peor estado anímico en los últimos 50 años, el peor de los últimos 50 años. Ni siquiera en el año 99-2000, cuando quebró el sistema financiero bancario, 2 millones de ecuatorianos salieron del Ecuador buscando otra realidad, un montón de gente cayó en pobreza. Ni siquiera ahí tenemos o tuvimos un estado anímico tan mal como el de este momento. Hoy, las preguntas de ¿cómo cree que está el Ecuador? ¿Bien o mal? 9 de cada 10 dicen mal. ¿Cree que antes estábamos mejor? 9 de cada 10 cree que antes estábamos mejor. Y la que es más, digamos, sensible para medir estos temas es ¿cómo cree que estará la cosa en el futuro? Y la gente, 7 de cada 10 dice que no van a mejorar o que incluso empeorarán. El primer elemento. Y lo otro, Fabricio, creo que el tema de los eventos de inseguridad a la ciudadanía también le han puesto en otro modo, digamos, ¿no es cierto? Una preocupación real sobre lo que pasa en el país. El país está cayéndose a pedazos y evidentemente creo que la ciudadanía todavía no está, digamos, para ponerse en onda electoral de las elecciones locales, a pesar de que en Quito hay muchas cosas que preocupan ya de manera cotidiana. Y finalmente vamos a estar atravesados por un mes como el de diciembre, donde entre el 20 de noviembre y prácticamente el 31 de diciembre, yo creo que la campaña prácticamente no se sentirá por la coyuntura del Mundial. Claro, tenemos Mundial, tenemos las fiestas de Quito, tenemos a la vuelta de la esquina Navidad y fin de año, y se acabó. Exactamente. Así que en ese periodo creo que vamos a tener 3 victorias populares. La del Aucas este día domingo, la de la selección en el Mundial y la nuestra el 5 de febrero. Bueno, pero fuera de todo eso, Pavel, bienvenido. Evidentemente, terminará diciembre, terminarán las festividades y nos concentraremos ya en el tema electoral de lleno. Con este estado de ánimo bajo, ¿cómo persuadir al electorado, sobre todo aquí en la capital, cuando tenemos una amplia gama de candidatos? Bueno, no se ha confirmado el número definitivo, eso será en las próximas semanas, pero vamos a tener un amplio abanico de opciones en cuanto a candidatos para la alcaldía de Quito, con diferentes propuestas, y a esto sumamos que hemos venido de administraciones que han venido siendo altamente cuestionadas respecto a la gestión. ¿Cómo persuadir? Tampoco creo que vaya a ser tan difícil, Belkis, digamos, es cierto, hay una apatía, las campañas no se han prendido, tenemos una coyuntura complicada y usted me dice, ¿cómo entonces hay persuadir para que tomemos interés sobre los temas de la ciudad? Llegado los últimos días de diciembre y enero particularmente, la gente en cambio creo que se conectará inmediatamente con el tipo de soluciones que quiere en su ciudad, y en este caso la capital. Yo últimamente distingo mucho, Belkis y Fabricio, entre los problemas que nos preocupan, puede preocuparnos la relación entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional, y los problemas que nos quitan el sueño. Y los que nos quitan el sueño, Belkis, esos evidentemente ya nos llaman a saber por quién votar. Nos quita el sueño la inseguridad,
nos quita el sueño el desempleo, nos quita el sueño el crecimiento de la pobreza, y en Quito nos quita el sueño y la paciencia el tráfico. Ahí están los 4 principales problemas que quiteños y quiteñas señalamos. Sobre lo cual hablan todos los candidatos y sobre lo cual todos los candidatos, entiendo, tienen propuestas. Sí, pero la diferencia está entre quienes quieren hacerlo y quienes ya lo hemos hecho y repetiríamos mejorando. La respuesta está entre quienes tienen un enfoque como el que plantea el presidente actual de la República. Y ustedes fíjense, solamente por topar en materia de seguridad, ¿sí? Donde todos evidentemente estamos hablando, creo que además es lo sensato, lo racional, pero no todos tenemos el mismo enfoque. Algunos tienen el enfoque que prima hoy en el gobierno nacional, que es, por ejemplo, Belkis, el siguiente. Usted no ha tenido, y ustedes son periodistas bien informados, si me equivoco me corrijan por favor, no ha tenido día en este año donde el precio del petróleo por lo menos esté incluso en el nivel que presupuestaron, siempre ha estado por arriba, hasta casi 3 veces más de lo presupuestado. Eso le está significando, a la mitad de año teníamos cerca de 5.000 millones de dólares adicionales a lo que presupuestó el gobierno. ¿Dónde está hecho obra? No está hecho obra. ¿Dónde está mejorada la capacidad operativa de la Policía Nacional? No está mejorada. Aquí usted tiene la lamentable realidad de que llama, pide que llegue una patrulla para asistir a una emergencia y es altamente probable que le digan no tiene llantas, no tiene gasolina, no tiene batería, está 5 meses en la mecánica, y entonces quienes quieren, digamos, solamente, o quienes no están convencidos de que para combatir la inseguridad también hay que poner liquidez en la economía, mejorando con inversión la capacidad operativa de la Policía Nacional y con medidas preventivas en cada uno de los barrios, simplemente se quedarán en el diagnóstico y no implementarán, como si lo haremos nosotros, soluciones concretas. Entremos justamente en materia, porque usted ya que citó el tema de las encuestas, todas, absolutamente todas, coinciden en que hoy la principal preocupación de los ecuatorianos, y aquí en Quito, de los quiteños, es la seguridad. Está claro además que el monopolio de la fuerza pública lo tiene el Ejecutivo, pero desde la municipalidad, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la propuesta suya en el plano de seguridad, Pavel Muñoz? Fabricio, como nunca antes desde el problema más sentido, porque ya no hay sitio en el que vaya, casa a la que entre, que no expresen su angustia y miedo. Que ojo, Fabricio, con esos temas. Claro, porque a veces estar preocupado sobre una cosa es una cosa, tener miedo sobre otra ya es muy diferente. La gente está llegando 7 de la noche a la casa y se encierra, veamos, como solemos decir, ¿no es cierto?, con aldaba y candado. El otro día buscaba un sándwich a las 10:15 de la noche, Fabricio, después de terminar una jornada de trabajo, justamente de campaña. No había dónde. Inmediatamente ya estaban cerrando. Sí, se está convirtiendo Quito en una ciudad fantasma. Segundo, que su precisión es absolutamente pertinente y yo la quiero remarcar, quien tiene la responsabilidad de combatir la inseguridad es el gobierno nacional. Pero el municipio y el nuestro no le quitará el cuerpo a apoyar en la solución del problema con lo siguiente. Nosotros tenemos más o menos 7-8 millones de dólares cada año que se compra por la tasa de seguridad. La totalidad, Fabricio, la totalidad de esos recursos se ha invertido para, por ejemplo, mejorar, mantener, rehabilitar y construir las unidades de policía comunitaria que estén dañadas, digamos, abandonadas o que no estén construidas. Alarmas comunitarias en todos los barrios, al menos los urbanos marginales, con la restitución de los comités, las brigadas barriales de seguridad. Ustedes hicieron algún tiempo reportería, no sé si algún momento se encontraron, había antes comités barriales de seguridad. Quito llegó a tener 1.200. La administración del señor Rodas los eliminó porque creía que era un pretexto de organización de la Revolución Ciudadana, una barbaridad. Pero también mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional. Al menos nosotros no le permitiremos a la policía destacada en Quito que diga que no tiene el material logístico para operar. Si es que hay que comprar motos, se comprarán para que utilicen, patrulleros se comprarán para que utilicen, y la dotación logística del caso. Eso es lo que tiene que ver ya como gestión propia de llegar al Cabildo. ¿Cómo articular acciones, o está al menos en el radar la articulación de acciones con el propio gobierno central? Y lo pregunto porque hemos visto, por ejemplo, esta desconexión de lo que ocurre en Guayaquil con Cynthia Viteri y la presidencia de la República, el gobierno nacional como tal. ¿Cómo se va a actuar en ese sentido de llegar justamente a la alcaldía? Claro, perdón, le añado algo porque a propósito de lo que dice Belkis, el presidente, con la declaratoria del estado de excepción en Guayas, por ejemplo, trasladó el puesto de mando unificado a Guayaquil, San Borondón, etcétera. Pero de lo que conozco, no es que ha tenido un papel muy activo la alcaldesa en esas reuniones. Creo que ni siquiera le han invitado a la alcaldesa, o la alcaldesa no ha ido. Yo creo que es un elemento adicional a lo que dice Belkis. Miren, yo dividiré mi actitud exactamente en partes iguales, en 50% con colaboración y 50% con severidad para demandar y reclamar lo que a Quito le corresponde. ¿La colaboración en qué sentido? La colaboración, yo le invito al gobierno, representado en ese caso por la Policía Nacional, de que, por ejemplo, fortalezcamos el modelo de gestión en barrio.
Si en el barrio Belkis la policía comunitaria, más el barrio, más el municipio, actúan de manera conjunta, los resultados van a ser mejores. Le pongo ejemplos concretos. Nosotros podemos construir, de hecho ya estamos haciendo la ubicación exacta de dónde vamos a poder construir senderos seguros. Serán, por ejemplo, senderos seguros, Belkis, donde partamos de un principio. Si una madre y su hija pueden caminar seguras por ese sendero en las partes más complicadas del barrio, significa que todos los podemos hacer. Esto implica que de parte del municipio el espacio público absolutamente bien tenido, absolutamente bien iluminado, con, digamos, la implementación urbanística del caso para que nos sintamos seguras. Implica de la Policía Nacional que esté presente en la UPC, porque yo me he topado, el otro día estaba en un sector Belkis de la Pizulí, me parece era, exactamente, y una que la gente decía el retén, ya no hay retenes, pero era la unidad de policía comunitaria, abandonada. Me decía, vea, candidato, 5 años, abandonada aquí la UPC. 5 años, es una barbaridad. Entonces, si ya se determinó o se determina que este es un punto caliente en materia de delincuencia en la ciudad, deberá estar presente la Policía Nacional y el gobierno municipal apoyando con la infraestructura también, y la ciudadanía en ese caso apoyando también con la organización de vida, comités. Por eso le digo, imaginémonos esta triada de la policía con los implementos del caso, el municipio habilitando los espacios públicos y poniendo las alarmas comunitarias, y la ciudadanía organizando los comités barriales. Vamos a mejorar ahí, ¿no es cierto?, los niveles de seguridad. Esta será la parte colaborativa. Y la parte de severidad también estará en el sentido de decirle al presidente, porque Quito a veces termina siendo penalizado por un discurso de centralismo, que sí ha existido, pero que últimamente no, sobre el cual ya no se hacen obras en Quito. Fíjese, Belkis, Fabricio, desde nuestro gobierno, la Revolución Ciudadana, dígame qué obra importante en Quito. Nosotros, aeropuerto, 2 accesos viales, escuelas réplicas, hospitales como el de Sur, como el de Calderón, como la nueva maternidad, el propio metro de Quito, las plataformas gubernamentales. ¿Qué otra inversión importante se ha hecho en Quito? Nosotros, en cambio, vamos a implementar un paquete de inversiones que ya está llegando, Fabricio y Belkis, a los $6.000 millones para recuperar también inversión pública en Quito, y ahí estará la parte severa diciéndole, señor presidente, esta es la capital de la República, usted es nuestro vecino, asigne los presupuestos y las obras que la capital necesita. Acá me envía mi aporte Andrés Reliche, dice, la seguridad se refuerza también con buena iluminación. Por ejemplo, la extensión desde la Simón Bolívar hasta el portal, o desde el portal, el centro comercial que está en Carapungo hasta la mitad del mundo, es sumamente oscura, y eso totalmente pasa con varias vías. De hecho, desde que con Rodas se inaugura la prolongación de la Simón Bolívar hasta la mitad del mundo, hasta hoy no se logra poner iluminación. Correcto. Totalmente, y coincido con Andrés, gracias por ese aporte, pero además, cuidado, pensamos que la iluminación en esos casos es la que estamos viendo aquí a nuestras espaldas, ¿no? El típico poste con una luz ¿a cuántos? A 7 metros, a 6 metros. No. Hice una visita por invitación, Fabricio, y revisé al menos 3 cosas muy importantes en la Ciudad de México. Una de ellas, en materia de seguridad, son esto que yo llamaba los senderos seguros. Estamos hablando de postes ya de mucha menor altura y la luz está ubicada en la parte lateral del poste, no arriba del poste, ¿sí? Esto de la propia percepción de la ciudadanía sobre esos que se llaman senderos seguros, y me comprometo con Andrés que esas partes se conviertan en senderos seguros, cambia la perspectiva de la seguridad. En seguridad también yo he aprendido esto, digamos, también con tenemos los mejores asesores en la campaña, les cuento, quiteños y quiteñas son los que nos están asesorando. ¿Y qué es lo que vemos? Que cuando la figura de lo que se llama la figura del espejo roto, del vidrio roto. 6 de diciembre, por ejemplo, ubíquense ustedes, 6 de diciembre conocen entre, por ejemplo, la Patria y la Colón. O sea, una pintarrajeada, pero absolutamente. Es posible que incluso que ahí no haya ni siquiera muchos incidentes de inseguridad, pero ya el hecho de verla así nos hace sentir que estamos en una zona segura. Por eso se llama el fenómeno del vidrio roto. Si adecuamos mejor los espacios públicos, si los iluminamos adecuadamente con esto que estoy diciendo, un cambio incluso en la lógica de la iluminación, vamos también a mejorar los niveles de inseguridad. Yo coincido en eso con Andrés Reliche. Pavel, rápidamente y de manera concreta, ¿cuál es la propuesta de movilidad? Nos preguntan por acá detalles sobre el modelo de gestión. Primero déjeme quejarme porque ya vimos nuevamente otro engaño, ¿no? Que sí que está listo para diciembre, que ahora no, que abren gratis. No saben. Yo le diría que al señor concejal, si no sabe, por último, deje así. Ya no falta ni siquiera mucho para hacer el cambio de autoridad, deje así. Pero nosotros inauguraremos efectivamente el metro, y el metro, Belkis, tiene que ser el pretexto
y la columna vertebral de un nuevo sistema de movilidad en Quito. La integración de los sistemas es fundamental, que todos los que existen se integren alimentando el metro. Las propias bicicletas, aquí tengo frente a mí a un ciclista, ¿no es cierto? Al menos de fin de semana, yo digo porque yo soy igualito, ciclista de fin de semana. No hay cómo ciclar entre semana. Exacto, pero habrá que adecuar vías para eso, Fabricio, porque debemos paulatinamente acercarnos a una ciudad donde la prioridad la tenga el transporte público, la segunda lo tengan las peatones, después la bicicleta y después, claro que también el auto. Pero pasamos cerca de 3 horas encerrados en buses sin autos. Quienes van y vamos en buses, en autos particulares, 1.3 es el promedio de ocupación de persona por auto, entonces casi no hay ni siquiera 2. Entonces, Belkis también decía esto para integrar las bicicletas. Nuevamente pongo ese ejemplo porque lo señalé hace un momento. En México tienen 7 sistemas integrados. De esos 7, al menos 5 tenemos nosotros. Y yo pasé por 5 en un solo día. Pero, por ejemplo, ya se puede pagar con el celular o con una tarjeta como las que tenemos de crédito o lo que fuera. Porque si Fabricio nos va a tocar y Belkis a ir a pagar, ¿no es cierto?, con sueltos en una caseta para entrar al metro, es como tener un Ferrari con llantas de bicicleta. No, el sistema integrado, he hablado y tenido importantísimas y productivas reuniones, les decía, con el sector de transporte, para una vez inaugurado, digamos, hacer las nuevas rutas y frecuencias y también tener las implementaciones del caso. Aquí cerquita estamos del Estadio Olímpico Atahualpa. Me comprometo que empujemos, por ejemplo, esa remodelación. Abajo podemos meter 10.000 plazas de parqueadero y eso significarían 10.000 potenciales clientes del metro de Quito. Ahora bien, ¿en este sistema integrado que usted plantea, incluye a los valles o no? Sí, porque... Como allá Tumbaco, Valle de los Chillos. Claro, además en México, nuevamente, perdón, porque además visité para eso, para tener, digamos, ya el adelanto, si usted quiere, técnico para poder implementar. No hay que descartar, lo que pasa es que fue muy mal llevada por un muy mal alcalde la iniciativa, por ejemplo, que plantea un teleférico, ¿sí? El tema del metrocable lo llamaban, y aquí deberíamos tener en algunos casos una solución por vía teleférica, ¿sí? Y para el caso de los valles esa podría ser una opción también. Son soluciones óptimas, son soluciones no tan caras, se construyen rápido, movilizan a gente importante. Sí, los trazados son bien hechos, la planificación está bien pensada y el estudio de demanda está bien realizado. Así que esas también son opciones en la mesa. En este tema mismo de movilidad, usted, si llegase a la alcaldía de Quito y se posesiona el 14 de mayo del próximo año, seguramente usted ya tendrá, digamos, en operación el metro, al menos es lo que se espera. Y el metro adjudicado, digamos, la operación a una empresa privada. ¿Va a mantener ese contrato? Mire, yo lo que sí no soy, yo no soy amigo de las personas que por puro odio, por pura desidia, por pura mediocridad o simplemente porque no tienen la capacidad del caso, como lo hizo el anterior, entonces está mal ya deshacer. Si ya la ciudad avanzó en el metro, si ya ahora llegan a avanzar en un sistema definiendo un operador privado, yo no le voy a sumar inseguridad jurídica a la ciudad. ¿Usted no va a revisar ese contrato con el Metro de Medellín? Evidentemente habrá que revisar si amerita, Fabricio, pero no será la vocación principal. Digo porque ya ve usted otros, ¿no? Como hizo el anterior, entonces per se está mal, hay que botar a la basura. No, incluso porque le podemos meter en ese sentido un problema a la ciudad. Yo le escuchaba su nota editorial, Fabricio. Totalmente de acuerdo. Los irresponsables al final le hacen pagar plata al Estado ecuatoriano y a nosotros como ciudadanos. Caso Singue señalaba usted. Porque se les ocurrió una barbaridad jurídica, por simple odio, por simple mediocridad, le metieron al Estado, ¿no es cierto?, en un problema contractual con una empresa privada. Y hoy vamos a tener que pagar cerca de 11 millones de dólares, ¿quiénes? Nosotros, los ecuatorianos. ¿Por qué? Por el odio de otros. Así que yo no le voy a exponer, ¿no es cierto?, por un odio, por una vanidad a la ciudad a que termine en una cuestión así. Incluso si habría cosas que habría que mejorar, la primera opción será con quienes ya han firmado, buscar las mejoras bajo el marco contractual necesario. Por eso sí le digo yo al concejal actual, cuidado y le deja comprometida a la ciudad, ¿no es cierto?, de manera irresponsable. Yo sí creo que debería avanzar incluso la inauguración. Es inconcebible, Fabricio, que el viaje inaugural haya sido hace 4 años, Belki. Yo no sé si a ustedes les invitaron. Sí, yo no fui a ese viaje inaugural. Nada más entiendo, como tampoco a ustedes les deben haber vacunado, porque a mí me invitaron hace un mes más o menos, e hice un recorrido del sur hasta el centro, digamos, muy interesante el funcionamiento del metro. Cuando yo cuento afuera, Fabricio, pero creen que les estoy bromeando. El señor Rodas hizo viaje inaugural hace más de 4 años y 4 años después no está operativo.
Por Dios. Pavel, hago un paréntesis en los aspectos que tienen que ver con su programa de gobierno, su propuesta de campaña, porque acá le dicen algo, le dicen, fue salpicado por Capaya, ¿cómo enfrentar eso? Y esto a propósito de la comparecencia de Carlos Pareja Llanuselli esta semana en la Asamblea Nacional. Textualmente, él dijo, nos llamaron, aseguró que en diciembre de 2011, dice, nos llamaron para que entreguemos un informe. En diciembre de 2011 tiene ahí, creo, la fecha, Belkis. Diciembre de 2011, dijo él. 20 de diciembre. Nos llamaron para que entreguemos un informe de manera reservada de lo que sucedía en Petroecuador. Uno de los miembros era el señor Pavel Muñoz. El fiscal Vaca-Manciano nunca llamó a nadie sobre este informe y él mismo se encuentra desaparecido de fiscalía. En 2011, usted era subsecretario de Transformación del Estado en Semplades. Belkis, primero dos cosas, le digo, y muy lacónicas. Mire, han desempolvado al corrupto confeso que desempolvan siempre 3 meses faltando antes de las elecciones, para que golpee a los candidatos que le resultamos, digamos, peligrosos. Y como saben que nosotros estamos creciendo y somos una opción real para los quiteños, inmediatamente se ponen nerviositos. No se pongan nerviositos. Y además háganle decir bien las verdades, pues. O sea, este señor que dice, parece, dije, no sé, creo, no tengo pruebas o lo que fuera, fíjese, Belkis, yo sí quiero ir sobre ese tema de manera muy breve sobre lo que usted dice. En realidad, y aquí está la irresponsable Comisión de Fiscalización. Dice él, 20 de diciembre, nos llaman para que entreguemos de manera reservada el informe, ¿no es cierto?, uno de los miembros de la Pavel Muñoz. Esto que aparece, entre comillas, no está citado textual. Si ustedes tienen, les pido de favor que ustedes al menos escuchen el audio. Yo lo oí. Si tuviera aquí, si tenemos segundos, incluso les hago escuchar. Lo que él dice es, me parece, creo que el señor era parte de. O sea, no hace una afirmación directa. No hace una afirmación, Fabricio. Si me dan tiempo, lo escuchamos. Es una presunción. Es 20 segundos. Es presunción. Pero los señores, ¿no es cierto?, lo dan como hecho. Y evidentemente tenía el señor confeso corrupto, tenía razón de dudar. Belkis, no sé pero si ese señor, perdóneme doctor, ese señor confeso corrupto, como usted le llama, fue funcionario durante los 10 años. Y el propio presidente Correa lo denunció. Belkis, no sé si usted puede ver aquí la 20 fecha. 20 de diciembre de 2011. De la acción de personal cuando yo ingreso a las Semplades. Es decir, el 20 de diciembre que yo estoy ingresando a la institución, voy a recibir un informe, digamos, reservado del señor. Por Dios, pero por lo menos póngale en hacer bien los deberes. Y Fabricio, no sé si, evidentemente, no sé si usted tenga tiempo para esto. Si lo tiene ahí a la mano para escuchar lo que dijo el señor Pareja Llanuselli dentro de su intervención. Pero además, yo digo, corrupto confeso al que lo sacan cada 3 meses, ¿sí? Pero yo le insisto, ese corrupto confeso fue funcionario. Sí. No estoy tan seguro, pero creo que uno de los miembros, ¿no es cierto? Además, hablando bonito. ¿Y usted no era? ¿Usted no era? El 20 de diciembre, aquí, Fabricio, el 20 de diciembre de 2011, le muestro, le dejo, Belkis, porque yo tengo, si quiere, le servirá para anotar atrás algo, ¿sí? Ya, por Dios, es evidente, ¿no es cierto?, a dónde quieren apuntar. No se pongan nerviositos, debatan propuestas, no ensucien a la gente. Oiga, y a propósito de estos temas, yo sí creo que usted le tiene que explicar a la audiencia, porque en algún momento... entiendo que usted le glosó la Contraloría. ¿Qué pasó con eso? También le oía a usted, ¿no es cierto? Y usted decía, 70% de las glosas de la Contraloría caen en tribunal de instancias administrativas. 2, Fabricio, absolutamente infundadas. ¿En qué consisten las glosas que usted enfrenta o está enfrentando o enfrenta? Una todavía, pero la otra es decidor lo que hizo el Tribunal Contencioso Administrativo. A ver. Mire, el tema es por la apertura de la ruta Quito-Nueva York y el arrendamiento de una aeronave. Primer elemento, Fabricio, y yo era en ese momento delegado miembro del directorio de TAMI, como Semplades lo era en todos los directorios. ¿Quién define una ruta a un país distinto, Fabricio? La empresa. ¿Usted cree que la empresa, cualquier empresa comercial, dice mañana voy a volar a Brasilia y vuela? ¿Voy a volar a Estados Unidos y vuela? No. Quien toma la decisión después de años de estudio es la Dirección de Aviación Civil del Ecuador y la Dirección de Aviación Civil de Estados Unidos. Y ambas dicen, ok, estoy de acuerdo que se abra una ruta Quito-Nueva York. ¿Qué tiene ahí que ver el directorio? Nada, Fabricio. Segundo, si para operar esa ruta se necesita un Boeing, un Airbus, se necesita un Embraer, ¿quién define eso?
¿Acaso la Secretaría de Planificación es técnica aeronáutica para definir el tipo de avión? ¿La Dirección de Aviación Civil? Eso además define la dirección, digamos, operativa de la empresa, pues, Fabricio. ¿Qué tiene que ver el directorio en ambos casos? Le vuelvo a decir, mañana usted y yo, no es el caso, nos abrimos una aerolínea y decidimos, ¿por qué no vamos a Nueva York? ¿Volvemos a Nueva York? No, pues, hemos de tener que tener la autorización de la Dirección Civil del Ecuador, y la Dirección de Aviación Civil de Estados Unidos dirán, sí, hemos aperturado una ruta. Por lo tanto, es infundamentado. Cuando el Tribunal Contencioso Administrativo conoce mis reclamos, en la UNA analiza y dice, ¿qué es esto? Una barbaridad. Ni siquiera fija fecha, Fabricio, para la defensa, sino que inmediatamente la descarta. Y la UNA subsiste todavía bajo los mismos argumentos, con lo cual animo yo que la justicia y la probidad del Tribunal Contencioso Administrativo les dé para hacer exactamente lo mismo, que ni siquiera fijen fecha por esa barbaridad jurídica. 3 cositas finales porque se me termina el tiempo. La primera, me piden que le pregunte, ¿qué va a hacer con los autos que trabajamos en aplicaciones? ¿Nos va a hacer perseguir? ¿Nos van a reglamentar? ¿Nos van a permitir llevar el pan a la mesa de forma honrada? Dice el amigo Juan Fernández, que está en sintonía. Por la última, pero tendremos que ponernos de acuerdo también con el sector del taxismo. El otro día en una radio abrieron ellos el espacio y se generó un riquísimo debate donde quienes están en las aplicaciones decían, estamos trabajando de manera honesta, déjenos trabajar. Quienes están en el taxismo decían, pero no están cumpliendo todas las regulaciones. Ahí ambas partes tienen razón, pero ¿sabe qué perdíamos de vista? El cliente. Porque mañana, Fabricio, una mujer salió con sus amigas a tomarse una cervecita, 11 de la noche, quiere regresar a su casa, evidentemente va a buscar niveles de seguridad mayores. Y entonces, si el taxismo también tiene, como quiero yo, que tenga una calidad de servicio fundamental, deberá entonces entrar, creo yo, en mecanismos de automatización, para lo cual le tiene a la municipalidad para colaborarle. Cuenca ya lo está haciendo. Tienen ellos una aplicación que también funciona en los celulares, y ahí perfectamente, ¿no es cierto? También esto permitirá impulsar al taxismo oficial. En las otras que se han convertido en fuente de trabajo, tendrán las regulaciones del caso, pero nosotros no vamos a violentar el derecho al trabajo. Lo otro que me piden acá, el terreno donde se sienta la Plaza de Toros es privado, pero está casi inactivo. ¿Tienen el radar algo para ese inmueble? Buena pregunta, no, pero para otros muchos sí, y por eso le contesto así. Pensemos a la persona que nos dice qué hacemos ahí. Fabricio, si queremos reactivar, mire, yo le digo esto, entiendo que estamos cerrando con 2 ideas centrales. Mi anhelo es que Quito crezca 5 o 6 veces más que el promedio que crece la ciudad. ¿Para qué? Para que con esa plata podamos hacer toda la inversión del caso en los sectores más lejanos, urbanos marginales, donde más presente está la inseguridad, la pobreza y el desempleo, y disminuyamos desigualdades en esta ciudad. Pero para eso necesitamos un sector privado creciente, generador de riqueza, generador de empleo, y por eso hemos puesto en la mesa 6.000 millones de dólares en proyectos de potenciales inversiones. Ahí, en la Plaza de Toros, pensemos qué hacer, porque con el Bicentenario, por ejemplo, Calderón, por ejemplo, o Quitumbe, por ejemplo, serán zonas de nuevos desarrollos urbanísticos, con lo cual podemos hacer maravillas en cada una de estas zonas y en todas las partes del país. Lo penúltimo, rapidito, si usted llega a ser alcalde, ¿regresan las corridas de toros o no? No, porque definitivamente no. Es que, Fabricio, esa ya sería irse en contra de la decisión mayoritaria de quiteños y quiteñas. A unos les puede gustar, a otros les puede no gustar, pero en ese sentido, palabra del pueblo, palabra de Dios, no tengo por qué revisar eso. Y con esto, en un minuto termino. Si usted llega a ser alcalde, ¿usted aspiraría a tener mayoría en el Consejo? ¿Cómo ve al futuro Consejo Metropolitano, tomando en cuenta el número de candidatos y el método de asignación de escaños? Sigue siendo importante el diagnóstico en sus preguntas, Fabricio. Solo por odio a la Revolución Ciudadana cambiaron el método de asignación de escaños. Y usted va a ver, Fabricio y Belkis, los problemas que van a haber ahora en municipios porque no van a tener mayoría. Nosotros claramente vamos a llegar con la bancada más numerosa, pero también vamos a tener que hacer los acuerdos del caso para tener mayoría. Yo le digo a quienes vayan a ese consejo, a los que querramos Quito, a los que queremos Quito y queremos verla bien, estoy seguro que nos pondremos de acuerdo en las cosas fundamentales para la ciudad. Por lo tanto, yo buscaré que con una buena mayoría, pero si puedo, en todos los casos con unanimidad, podamos llevar adelante los temas porque la ciudad lo necesita. Basta de improvisaciones y nosotros vamos a volver a hacer que quiteños vivamos felices y con eso Quito vuelva a ser la ciudad más linda del mundo. En enero nosotros en este espacio tenemos en el radar tener un espacio más amplio que será el mes de la campaña.
para ampliar los conceptos de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Quito y también a la prefectura. Así que cordialmente invitado de aquí para enero a Pavel Muñoz. Muy amable por la gentileza. A ustedes dos, muy amables. Gracias. Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.